favor, le solicitaría si hay alguna duda, alguna consulta, puedan ojalá idealmente hacerlo a través del micrófono para no tener que, porque en general me concentro y no veo la barra donde aparecen las preguntas por el chat. ¿Ya? Así que si por favor lo pueden hacer mediante micrófono, se los agradecería. ¿Ya? O si es que hay algún problema, se está escuchando mal, por favor, les pido que me puedan avisar. ¿Ya? En relación a la temática que vamos a ver hoy día, hace alusión a las patologías de alta prevalencia en los tejidos blandos y su abordaje protésico, ¿ya? Por lo tanto, los objetivos a tratar en la clase del día de hoy van a ser básicamente tres. Primero, conocer cuáles son las lesiones de la mucosa oral más prevalentes y específicamente en este grupo, en las personas mayores y en los adultos mayores. Y ustedes se van a preguntar por qué. Porque dentro de las lesiones de la mucosa oral, el grupo etario que se ve más afectado finalmente es el grupo de las personas mayores. ¿Ya? Por lo tanto, ahí va a estar el énfasis de las lesiones más prevalentes. El segundo punto va a ser conocer cuáles son los principales factores que están asociados a las lesiones que afectan la mucosa oral en las personas mayores. Y por último, describir en forma breve cuáles son las lesiones de mucosa oral más prevalentes y su tratamiento, ya referente a cuál va a ser el abordaje que ustedes debiesen conocer como dentistas generales, ¿ya? La intención de la clase, si bien es cierto, su título habla de lesiones y de patologías asociadas a la mucosa oral, el enfoque que le vamos a dar es más bien un enfoque clínico. Esto no es una clase de histopatología o de patología donde ustedes tienen que conocer las características histológicas de la lesión, sino que más bien es un enfoque de lo que ustedes se van a ver enfrentados, ¿cierto? Diariamente. Y que lo más probable para aquellos que ya están evaluando a sus pacientes, puedas hacerle un poco más de sentido y abordarlas de una u otra manera, ¿ya? Dicho esto, vamos a entrar de lleno en lo que es la clase propiamente tal. Y vamos a primero en forma general saber cuáles son las patologías orales en los adultos mayores, específicamente en Chile, las más prevalentes. ¿Por qué hago este énfasis y nos referimos explícitamente a lo que es nuestro país? Porque muchos de estos estudios de prevalencia sobre patologías orales son muy dependientes del lugar donde se realizan. Ya lo que pasa en un lugar de Europa es muy distinto a lo que puede pasar en Chile o en América Central, en América del Norte, en África. Por lo tanto, nos vamos a ceñir a lo que ocurre en nuestra realidad, ¿ya? Las enfermedades orales representan un problema, sin lugar a dudas, de salud pública, por su alta prevalencia y su impacto que puede tener en la calidad de vida de las personas mayores. En Chile hay estudios epidemiológicos que han permitido saber y caracterizar la carga, ¿cierto?, o la prevalencia de estas patologías y cuáles son los principales factores de riesgos asociados a estas patologías, ¿ya? Por lo tanto, resulta clave hacer una vigilancia epidemiológica que permita diseñar estrategias de prevención y de tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que pueden estar asociados a estas lesiones de la mucosa oral? Primero, edad avanzada y retención de dientes sin tratamiento adecuado, el bajo nivel socioeconómico y educacional, hábitos nocivos como el tabaquismo, consumo de alcohol y uso de prótesis removibles en mal estado o sin higiene adecuada, ¿ya? Esta información es de un estudio, ya que es la sinopsis de la situación de salud oral en Chile del año 2020. Ya es como lo más actualizado que tenemos en relación, ¿cierto?, al abordaje de estas patologías. Y las imágenes que ven a su lado derecho son imágenes que corresponden, no son imágenes de libros, sino que son imágenes de los pacientes que a mí me toca ver constantemente, ¿ya? Yo sin ser patólogo, llevo mucho tiempo trabajando con personas mayores, trabajo en un servicio público, ¿ya? Por lo tanto, me enfrento cada día, ¿cierto?, a estos panoramas donde uno puede detectar muchas lesiones y que de repente uno tiende a sorprenderse. Uno generalmente cuando detecta algún tipo de lesión en la mucosa oral en estas personas mayores, uno les pregunta si alguien le había informado que había algo, si existe alguna interconsulta de por medio, y me dicen, no, doctor, nadie me había dicho nada y tengo esto hace bastante tiempo.
Y eso quiero que yo no ocurra con ustedes. Ustedes como dentistas generales tienen que tener la capacidad de definir o de distinguir aquello que escapa a la normalidad de sus tejidos, ya sea tejidos duros o tejidos blandos. Y si no soy bueno en la patología o porque no me interesa o porque nunca fue lo que más me gustó, sí tengo la obligación profesional y ética, ¿cierto?, de poder indicarle a ese paciente una derivación como corresponde en relación a lo que usted está viendo. Ya uno no puede hacer eh, vista gorda, por así decirlo, y no hacer la correspondiente derivación. Basta tan solo con describir la lesión y a lo mejor si nos atrevemos a hacer una hipótesis diagnóstica, pero eso no se nos puede pasar, creo yo, ¿ya? Porque finalmente somos nosotros, los dentistas, los odontólogos, quienes más conocemos, ¿cierto?, de las patologías que pueden afectar nuestro territorio, y en este caso específicamente en el territorio oral, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que es un deber de nosotros como profesionales del área de la salud oral tener la capacidad de distinguir, ¿cierto?, lo normal de lo que se escapa a la normalidad. Diagnósticos en relación a diagnósticos poblacionales de salud oral. Estos son básicamente una tabla que resume la cantidad de estudios en referencia a los distintos tipos de patologías que pueden afectar nuestro territorio maxilofacial, ¿ya? Y acá nosotros nos vamos a enfocar básicamente en dos estudios que hacen alusión específica a la prevalencia de lesiones de mucosa oral y asociados a diversos factores, ¿ya? Y para esto existen dos estudios que, si bien es cierto, no son muy recientes. Uno es el del año 2003 que se ejecutó en la región metropolitana y otro del año 2011 que se efectuó en la región de Valparaíso, que son estudios de prevalencia donde atacan o enfocan, ¿cierto?, su objetivo principalmente en lesiones de mucosa oral, ¿ya? Porque gran parte de los distintos estudios que aquí se mencionan están relacionados a enfermedad periodontal y caries, que obviamente son las patologías, sin lugar a dudas, si las organizamos por ranking, de mayor prevalencia. O sea, caries y enfermedad periodontal son donde se concentra el mayor número de patologías asociadas a la cavidad oral, pero nosotros nos vamos a centrar en lesiones de mucosa oral. Y estos dos estudios son como los estudios emblemáticos en relación a la prevalencia de este tipo de lesiones. Cualquier duda, chicos, chicas, pueden interrumpir y hacer la consulta pertinente. Vamos a entrar directamente a lo que son las lesiones de la mucosa oral. Y dentro de esto, en base a los estudios, en base a este estudio que les mencionaba anteriormente del 2020, que hace una sinopsis de la situación de la salud oral en Chile, la lesión más común, sin lugar a dudas, es lejos la estomatitis subprotésica, como un 22,3%. ¿Ya? Hay otras lesiones que son hiperplasia irritativa, queratosis friccional, leucoplasias y líquen plano, que le siguen a continuación de la estomatitis y que, dependiendo del estudio, pueden estar en segundo o tercer lugar, dependiendo de la región o de la zona donde se realice este estudio. Y acá surge un punto que no es menor y que tiene mucha relevancia, sobre todo para nosotros, ¿cierto? Que nos vamos a dedicar, y a lo mejor ustedes en el futuro, a realizar prótesis. Y hace alusión a que el uso de prótesis removibles con mala higiene aumenta el riesgo de estas patologías. Se ha detectado que el uso de prótesis dental es un factor importante dentro de la génesis de las lesiones de la mucosa oral. Las lesiones de la mucosa oral son un amplio espectro de modificaciones de la normalidad en la mucosa oral, que pueden estar representadas a través de lesiones reaccionales o traumáticas, donde aquí se concentra un gran número de este tipo de lesiones, de origen reaccional o traumática. Pueden responder a malformaciones, a patologías infecciosas producidas por virus, hongos o algún tipo de bacteria específica, neoplasias benignas y malignas, que afortunadamente para nosotros su porcentaje de prevalencia es bajo, ¿ya? Pero siempre hay que estar atentos y obviamente hacer las derivaciones o sospechar de algún tipo de lesión, ¿ya? Y reacciones alérgicas y autoinmunes. Basado en su aspecto clínico, este tipo de lesiones se pueden manifestar como lesiones de tipo eritematosas, blanquecinas, pigmentadas, ulcerativas,
vesículas ulcerativas o aumento de volúmenes o tumores francos. Las patologías de la mucosa oral, específicamente en el adulto mayor, es donde se produce la mayor prevalencia de este tipo de patologías, comparado con cualquier otro grupo de edad, ¿ya? Esto se lo había indicado inicialmente, es donde se concentra el mayor número de patologías asociadas a mucosa oral. Y esta susceptibilidad o esta prevalencia elevada se debe a que la población geriátrica, ¿cierto? Presenta una serie de condiciones, que lo hacen más predisponente a desarrollar este tipo de patología. Y dentro de estos factores o condiciones podemos encontrar el efecto de factores irritantes crónicos, el uso de prótesis desajustadas con mal control de higiene y efectos de hábitos como de fumar y beber. ¿Ya? Estos son los factores que se han identificado y que hacen más susceptible específicamente a este grupo etario de personas mayores que tienen una mayor prevalencia de lesiones en su mucosa oral. ¿Ya? Y aquí destaco nuevamente el uso de prótesis desajustadas con mal control de higiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos mucho que decir en relación a lo que nosotros vamos a evaluar y lo que vamos a aconsejar a nuestros pacientes en relación a aquellos que son portadores de prótesis removibles. Y aquí podemos ver también imágenes que tengo de hace bastante tiempo de pacientes que acudían aquí a la clínica de CIAS, por ejemplo, o del servicio donde el cual trabajo, donde efectivamente uno cuando analiza, ¿cierto? O hace un examen inicial y observa la calidad de esas prótesis, son prótesis generalmente añosas, que están en condiciones muy deplorables, donde la higiene efectivamente no está presente, donde existen hábitos de dormir con ella, donde existe un desajuste que es evidente, donde básicamente muchos pacientes conviven con estos aparatos protésicos y que lo más probable es que estén asociados a una o más lesiones producto de este tipo de prótesis en su mucosa oral. ¿Todo claro? ¿Alguna duda hasta el momento, chicos, chicas? Entonces, muchas lesiones pueden convivir al mismo tiempo o Ahí para allá generarse voy. una a la otra. Exactamente, o sea, un paciente puede tener más la prevalencia de una o más lesiones en la mucosa oral. Todos estos valores es en relación a uno o más lesiones en la mucosa oral en este grupo etario, ¿ya? Y ahí les voy a ir mostrando algunos ejemplos, pero efectivamente pueden tener más de una lesión asociada al mismo factor etiológico que en este caso podría ser una prótesis, ¿ya? Así que muy buena pregunta, no sé quién fue el que habló. Yo, doctor. Oye, Javier, muy buena pregunta, ¿ya? Y vamos a responderla obviamente. Se pueden observar lesiones que, además de los factores que mencionamos anteriormente, pueden ser consecuencia de modificaciones en el sistema inmune o manifestaciones de enfermedades sistémicas y reacciones adversas debido al uso de medicamentos. La imagen que está a la derecha es una imagen que está extraída de un artículo, pero la imagen que está a su izquierda de su pantalla es una imagen de una paciente que consultó a CIEAS. Era una paciente que estaba con una depresión severa, que estaba consumiendo una gran cantidad de fármacos psicotrópicos, ¿ya? Y tenía efectivamente, además, una enfermedad autoinmune de tipo reumatoidea y tenía un síndrome de Sjögren manifestado, donde había una hipoxialia franca y su boca estaba en estas condiciones. O sea, múltiples restos radiculares, lesiones de caries, y ella venía una rehabilitación. Obviamente, dada la complejidad del caso y del abordaje multidisciplinario, a la paciente tuvimos que derivarla, ya porque no estaba dentro de las competencias para ser tratada o evaluada por un adulto, por un alumno, perdón, de quinto año, ya, por lo tanto ahí ya la derivamos, ya. Y en la imagen de la derecha, una paciente que también estaba consumiendo fármacos y que sumado a una mala higiene había un grado de hiperplasia gingival que, claro, en este caso a mí no me ha tocado la oportunidad de verlos, pero exagerado en este caso.
Por lo tanto, acá en este esquema eh, se puede resumir muy bien que dentro de las alteraciones de la mucosa oral responden a múltiples factores, donde conviven hábitos psicobiológicos y donde está una condición sistémica de base, específicamente, ¿cierto?, en las personas mayores, pacientes con multimorbilidades, con polifarmacia, al propio proceso de envejecimiento, ya donde cambian las características histológicas de nuestras barreras de defensa, donde cambian las características de la mucosa, ¿cierto? Donde se producen cambios metabólicos, donde el factor nutricional también es muy importante, la polifarmacia y sumado al uso de prótesis, si nosotros colocamos todo esto dentro de una centrífuga, pueden contribuir, ¿cierto?, a desarrollar estas patologías, ¿ya? El diagnóstico de las patologías en la mucosa oral va a depender de la capacidad, como les mencionaba inicialmente, de diferenciar cuáles son las variaciones de la normalidad. Mi objetivo es que ustedes no sean patólogos. Al que le gusta la patología, obviamente que aproveche la instancia, pero finalmente el mensaje es que seamos capaces de diferenciar, la normalidad de aquello que no nos está dentro de los parámetros, ¿ya? Y muchas veces esto se condice con el uso de aparatos protésicos como mencionaba, ¿ya? Por ejemplo, en la imagen de la derecha asociada a la prótesis, podemos ver cómo existe la impronta de esa base protésica, ya la zona de los rebordes de déntulo, ese grado de enrojecimiento, que también se va a correlacionar con el uso de prótesis desajustadas, prótesis que llevan años en boca, pacientes que tienen el hábito de dormir con ella. Por lo tanto, son condiciones que ¿cierto? Son muchas veces lesiones de tipo traumáticas o reaccionales, donde identificando el factor etiológico y atacando ese factor etiológico pueden remitir de muy buena manera. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de evaluar las lesiones orales. No necesariamente establecer un diagnóstico, pero sí advertir estas cosas que aparecen en boca. O sea, estos aumentos de volumen, por ejemplo, en la zona del reborde déntulo, aquí en la punta de la lengua, esa lesión, ¿cierto?, en la punta de la lengua, aquí en relación a este resto radicular, también una lesión, ¿cierto?, de base sésil, de espectro nodular, multinodular, papiliforme. Acá este aumento de volumen, por ejemplo, a nivel del paladar, que podría ser una lesión muy simple, benigna, o también eventualmente podría ser algo maligno. Acá también en esta zona de la cara interna de la mejilla, y hacernos la pregunta, o sea, ¿qué condiciones podrían eventualmente estar generando ese tipo de lesión? Muchas veces, afortunadamente para nosotros, están asociadas a factores traumáticos y principalmente al uso de prótesis dental, ¿ya? Por lo tanto, si yo no sé el diagnóstico, tengo que ser capaz de poder describir esa lesión y hacer la derivación correspondiente. Y cuando uno hace una descripción de una lesión, generalmente informa la ubicación, si el carácter es único y literal, tiene alguna relación con otras estructuras, el tipo de consistencia, la textura de la lesión, forma, márgenes, movilidad, color, si hay alguna sintomatología, ¿cierto?, asociada a esa lesión y si hay o no presencia de secreción. A lo mejor no sabemos cuál es el diagnóstico histopatológico de la lesión, pero sí tenemos que tener esta capacidad de poder hacer una buena descripción y hoy en día tenemos la opción de tomar fotografías y poder enviar esta información. ¿Para qué? Para que el patólogo, ¿cierto? Para que el paciente pueda acudir y finalmente recibir un diagnóstico certero en relación a lo que tiene. Acá, por ejemplo, la importancia de la radiografía. Acá tenemos un paciente desdentado total con un reborde déntulo. Pedimos una radiografía panorámica y nos encontramos con este hallazgo que correspondía a un quiste residual. Lo mismo en la imagen del al lado derecho, donde había un aumento de volumen asociado al reborde en la zona de inserción de este frenillo lateral. Pedimos una radiografía, una simple retroalveolar y efectivamente también había una lesión quística residual.
Ya, por lo tanto, también apoyarnos de imagenología, sobre todo en pacientes adultos mayores, nos puede ayudar y podemos hacer algunos tipos de hallazgos. Cuando vemos los estudios de prevalencia y lo que les había comentado inicialmente de lesiones de mucosa oral en Chile, este está resumido en dos grandes estudios. El estudio de la doctora Espinosa del año 2003, donde se evaluó a las personas mayores de 60 años, y el estudio de Cueto y sus colaboradores en la región de Valparaíso del año 2013, también como población objetivo a las personas mayores, ¿ya? Donde los porcentajes de prevalencia tienden a ser muy similares. En el estudio de Espinosa, en la región metropolitana, determinó que la prevalencia de una o más lesiones en la mucosa oral fue de un 53%, donde las más prevalentes encontramos a la estomatitis subprotésica con un 22,3% e hiperplasias irritativas con un 9,4%. En el estudio que se realizó en la región de Valparaíso, en población también de adultos mayores, la prevalencia de una o más lesiones de la mucosa oral fue de un 67,5% y dentro de ellas, en primer lugar, la estomatitis subprotésica y después úlceras traumáticas y el fibroma irritativo que está dentro de las hiperplasias irritativas, ¿ya? Por lo tanto, los resultados, en primer lugar, siempre vamos a encontrar a la estomatitis subprotésica. ¿Qué factores de riesgo ya son los que están más asociados a las lesiones de mucosa oral en este grupo etario? Bueno, la edad, el género, consumo de alcohol, el hábito de fumar, estatus socioeconómico, el estado de salud general de ese paciente y volvemos al uso de prótesis dentales, ¿ya? Y aquí nuevamente ejemplos de pacientes que nos toca ver diariamente donde el uso de las prótesis dentales son prótesis que tienen bastantes carencias, ¿cierto? Y que finalmente terminan generando, en vez de un beneficio, muchas veces daño en nuestra mucosa. Y para tener una realidad con respecto a cuánto es el porcentaje de la población donde se concentra el mayor uso de prótesis dental según sexo y edad, principalmente el uso de prótesis a nivel país es de un 22,4%, siendo mayor el número de prótesis en las mujeres y se concentra fundamentalmente en la población de 65 y más años, ya con un 65,8% de ese grupo etario usa prótesis dental, ya. Por lo tanto, tenemos que tener alerta y hacer un examen acucioso cuando nos enfrentamos a pacientes que usan prótesis dental, porque en las personas mayores es alto el porcentaje que usa estos aparatos protésicos. Y a la vez también saber indicar cuándo es oportuno poder realizar el cambio de esta o reparación si es que es pertinente. Cuando asociamos las lesiones de la mucosa oral al uso de la prótesis removible, podemos indicar que la prevalencia de estas lesiones tiene mayor frecuencia en pacientes portadores de prótesis que en no portadores, ¿ya? Las lesiones de la mucosa oral relacionadas con el uso de prótesis están asociadas a mala higiene, pobre retención de las prótesis, trauma mecánico, antigüedad de las prótesis y el uso continuo de estas. Por lo tanto, es muy importante la educación que nosotros entreguemos a nuestros pacientes respecto a cómo deben hacer un buen uso de estos aparatos protésicos, ¿ya? Y eso es obviamente una responsabilidad nuestra. Y aquí podemos observar cómo en estas zonas de reborde de déntulo, donde se ven claramente enrojecidos, podríamos asociarlos, ¿cierto? Incluso se ve la impronta. Yo podría incluso imaginar cómo es esta base, ya que está completamente improntada en la zona del reborde. Es por el uso nocturno, ¿cierto? Y ya prótesis con desajuste franco. Las prótesis removibles pueden predisponer a los pacientes a la aparición de lesiones de mucosa oral de tipo candidiasis, hiperplasias inflamatorias y úlceras traumáticas. Un estudio en Estados Unidos sobre lesiones de mucosa oral asociadas al uso de prótesis más comunes fueron la presencia de úlceras traumáticas y estomatitis subprotésica asociada al uso, obviamente, de la prótesis. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se dan cuenta cómo en este estudio la prevalencia, en primer lugar, están las úlceras traumáticas y después viene la estomatitis, a diferencia de lo que se da en nuestro caso, que en primer lugar está la estomatitis asociada al uso de prótesis, ¿ya? La prevalencia de la estomatitis inducida por prótesis, hiperplasias relacionadas a la prótesis y la quilitis angular, perdón,
Fue mayor en los pacientes portadores de prótesis y casi duplicado a nivel de los hombres, ¿ya? Las lesiones de la mucosa oral que están relacionadas con el uso de prótesis se asocian con, fundamentalmente, mala higiene, pobre retención de las prótesis, traumas mecánicos, antigüedad de las prótesis y el uso continuo de estas. Factores de riesgo como el tabaco, alcohol y uso de prótesis removible en la patogénesis de las lesiones de mucosa oral en las personas mayores se manifiesta más fuertemente en este grupo etario, ¿ya? Por lo tanto, muchas de estas condiciones son los factores que están con mayor presencia en el desarrollo de las lesiones de mucosa oral que afectan a la población adulta mayor. Y como conclusión de este estudio que realizó la doctora Espinosa el año 2003, nos indica lo siguiente, que el principal factor que incrementa la probabilidad de tener lesiones en la mucosa oral es el uso de prótesis. Y el uso de prótesis dental aumenta la probabilidad de tener una o más lesiones en la mucosa oral en adultos mayores de 65 años, ¿ya? Y aquí está la tabla que resume, ¿cierto?, en orden de prevalencia, cuáles son las principales lesiones de la mucosa oral según el estudio de la doctora Espinosa. En primer lugar, como habíamos mencionado, la estomatitis subprotésica con un 22,3%, hiperplasia irritativa con un 9,4%. Acá hacen mención a las varicosidades de la mucosa oral. Básicamente aquellas varices, por así decirlo, que en términos simples eso, están asociados más a la cara ventral de la lengua, a nivel de piso de boca, pero más que una patología, básicamente se habla que es una condición, que no tendría, ¿cierto? No sería, no se debiese considerar como una patología, sino como una condición propia del envejecimiento y que tiende a hacerse más latente y más presente en estos grupos etarios de personas mayores. Después continúa la queratosis friccional, las lesiones pigmentadas solitarias, úlceras por trauma en menor medida y la queilitis angular. Pero acá la que lleva el top one dentro del ranking es, sin lugar a dudas, la estomatitis subprotésica. En el estudio hace un muy buen análisis de aquellas características o factores que están asociadas, ¿cierto?, a la presencia de las lesiones de mucosa oral, ¿ya? Y en base a esto, básicamente dice que los factores que incrementan significativamente el riesgo de estomatitis subprotésica, que está en el número 1 dentro de este rango, de este ranking de prevalencia, fueron principalmente afecta al género femenino, está asociada a placa adherida a las prótesis, es decir, prótesis con mala higiene, y el hecho de dormir con las prótesis dentales. ¿Ya? Hace un desglose cuáles son los principales factores asociados a la estomatitis subprotésica. Con respecto al estudio de prevalencia de lesiones de mucosa oral en la población adulta mayor que se realizó en la ciudad de Valparaíso, hace referencia a cómo el uso de fármacos y o presencia de prótesis puede incrementar significativamente la probabilidad de que las personas adultas mayores puedan presentar lesiones en la mucosa oral. Y esto que yo destaco en rojo es la probabilidad de generar lesiones aumenta cuando los pacientes tienen asociado el uso de fármacos y a la vez el uso protésico. El porcentaje es de un 77,1% de probabilidades de que ese paciente pueda estar desarrollando o tener una lesión de mucosa oral. Y así hace el análisis. Y miren cómo disminuye también cuando el paciente no usa fármacos, pero sí usa prótesis, ¿ya? Por lo tanto, la prótesis tiene mucho que decir en relación a las patologías que puedan estar afectando a las lesiones de la mucosa oral. ¿Ya? Aquí hay otro estudio que, si bien es cierto, no hace referencia específicamente a las lesiones. Yo sí destaco, ¿cierto?, que es una condición que se está generando y que está muy atento específicamente a mortalidad por cáncer oral y faríngeo, ¿ya? Y dónde se distribuyen anatómicamente estas lesiones, ¿ya? Aquí hay dos estudios interesantes, uno del 2005 y 2015, donde el principal lugar donde se desarrollan estas patologías son a nivel de la lengua, a nivel de glándulas salivales mayores, piso de boca, en la zona del labio y encía.
¿Cuál es el mensaje? Obviamente hacer un examen intraoral exhaustivo, ya valorar cada una de las estructuras que componen, ¿cierto?, nuestro sistema estomatognático y no solamente, ¿cierto?, irnos a la zona de los dientes. Ya es importante hacer un diagnóstico acucioso, una evaluación acuciosa de nuestra mucosa oral y de todos los tejidos que están en relación a nuestros dientes. Bueno, ahora ya una vez que tenemos establecido este panorama general, vamos a abordar en forma individual cada una de las patologías que tienen mayor prevalencia y cuál va a ser su manejo, ¿ya? En primer lugar, efectivamente, la estomatitis subprotésica, ya que corresponde a un proceso inflamatorio que afecta a la mucosa oral subyacente a una prótesis removida, parcial o total. Por lo tanto, generalmente este tipo de lesión, ¿cierto?, es una impronta del aparato protésico. ¿Ya? Como ustedes ven en esta imagen, yo retiro esta base protésica, esta prótesis parcial de base metálica, e inmediatamente veo esta zona eritematosa. En la imagen de la izquierda también era un paciente portador de prótesis y que esta área eritematosa, rojiza, se condice con el uso de esa prótesis dental. Dentro de la etiología, obviamente, tiende a ser multifactorial. El diagnóstico es clínico y frecuentemente se puede ver asociado a la presencia de levaduras del género Candida. La clasificación de la estomatitis subprotésica es una clasificación clásica que no se ha modificado y es una clasificación del año 62 y que sigue actualmente vigente. Y podemos hablar de una estomatitis tipo 1, donde observamos una mucosa con una inflamación localizada puntiforme. Básicamente uno tiende a encontrar puntos eritematosos en la zona de la mucosa afectada en relación al uso de la prótesis. La estomatitis tipo 2, que es una mucosa de aspecto liso, atrófica y eritematosa, con inflamación difusa y amplia, en relación, nuevamente, a la zona de contacto con la prótesis, ¿ya? Para poder, obviamente, poder realizar un diagnóstico diferencial, ¿ya? Porque si no tiene relación con el uso de la prótesis, podríamos estar sospechando de algún otro tipo de reacción, ¿ya? O de lesión asociada a esa mucosa. Y la estomatitis tipo 3, que es una lesión inflamatoria en la mucosa de carácter crónica y caracterizada por una hiperplasia papilar. Ya aparecen esta especie de racimo, ¿cierto? Hiperplasia en la zona ya de la mucosa del paladar. Y se ha sugerido que la estomatitis tipo 1 está asociada principalmente al uso de prótesis removibles deficientes y que las tipo 2 y 3, si bien es cierto, también al uso de prótesis deficientes, está asociada con, se suma una higiene deficiente y generalmente pueden estar estas lesiones sobreinfectadas por cándida. Obviamente, para poder tener la certeza si hay un oportunismo de las cándidas, una candidiasis propiamente tal asociada a esa lesión, tendríamos que hacer un frotis de la zona. ¿Ya? Muchas veces tendemos a tratarlas en forma empírica, asumiendo que hay una sobreinfección por cándida, pero en estricto rigor, si fuésemos rigurosos, debiésemos hacer un frotis de la mucosa y su correspondiente estudio. ¿Cuáles son los factores determinantes de la estomatitis subprotésica? En primer lugar, factor mecánico traumático, nuevamente asociado al uso de prótesis desajustadas. El factor higiénico infeccioso, mala higiene y uso de prótesis de forma continua, es decir, aquel paciente que duerme generalmente con su prótesis y que no deja descansar esa mucosa. Se asocia también a factores dietéticos, alta ingesta de hidratos de carbono, falta de nutrientes como hierro y vitaminas. Factores alérgicos, liberación de subproductos de la resina protésica o por aleaciones metálicas propios de la prótesis. Esto es raro de encontrar, pero eventualmente pudiese ser, ¿cierto?, alguna reacción alérgica. A mí me ha tocado ver un solo caso y que se los voy a comentar, pero que no estaba precisamente en relación a la prótesis, ¿ya? Que nos costó poder llegar a qué es lo que estaba generando la etiología de qué estaba generando esa estomatitis, ¿ya? Y hay también factores sistémicos como enfermedades como la diabetes, la hipocialia, que genera una disminución obviamente en la capacidad de arrastre que tiene la saliva, ¿ya?
Por lo tanto, cuando hay pacientes con diabetes no controladas que tienen hipocialía franca, obviamente tenemos que prevenir que se generen este tipo de lesiones. Acá, esta foto es una paciente que vimos el año pasado en el internado asistencial con una alumna, donde la paciente era portadora de una prótesis. Cuando la evaluamos inicialmente, la paciente tenía su mucosa con características de salud, ¿ya? La alumna realizó una muy buena prótesis y coincidió con que la paciente empezó a llegar con estas lesiones en la mucosa oral. Ya, perfecto. La paciente ya tenía antecedentes de uso de prótesis acrílica, por lo tanto era una paciente que no te descartamos un poco la alergia, ¿cierto? De los monómeros o de algún componente acrílico que pudiese haber estado generando eso. Eh, Hacíamos ajustes, alivio, le indicamos en un minuto a la paciente que dejase de usar la prótesis y volviera a su prótesis antigua, pero la lesión seguía, incluso en un minuto se exacerbó un poco. Eh, Pensábamos que podría ser una sobreinfección por cándida, su condición sistémica era una paciente que se controlaba, era hipertensa, no estaba tomando ningún fármaco que nos hiciese sospechar, había un flujo de saliva aceptable, por lo tanto, estábamos descartando una serie de elementos que eventualmente podrían haber sido el factor etiológico de esta estomatitis que está afectando a esta mucosa. Eh, y efectivamente esta lesión no tendía a remitir. ¿A alguno de ustedes se le ocurriría qué podría haber estado causando esta inflamación de esa mucosa o esta reacción? ¿A alguien se le ocurre? Puede ser que la superficie del acrílico no haya estado bien polimerizada y eso genera una reacción. Mira, pensamos lo mismo, pero después cambiamos de prótesis. Le dijimos, no ocupe más su prótesis nueva, vuelva a su prótesis antigua, con la que llegó inicialmente y que en su minuto no había nada. Y la lesión seguía ahí, no cambiaba. Por lo tanto, eso también lo descartábamos desde ese punto de vista. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? No fue fácil, o sea, de verdad que eh, eh, no fue fácil llegar a establecer el factor causal, ¿no? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguien puso en el chat? Alergia. Muy bien. Y tú crees alergia a qué? No era la prótesis, no era el acrílico. Se los puedo decir desde ya. ¿Una reacción alérgica a qué? Tampoco a ningún fármaco. Puede ser de alguna comida que he estado empezando a comer. No, porque hubiese tenido que ser quizás frecuente. Y ella, con sus hábitos alimenticios, básicamente los que repetía frecuentemente eran los mismos. Pero bueno, lo que dice Kevin está muy cerca ahí. Tibio, tibio, ¿ya? Pero efectivamente, haciendo una anamnesis mucho más rigurosa, empezamos a preguntarle qué cosas había cambiado en el último tiempo que eventualmente ella no hacía con frecuencia. Y ella ahí nos contó que un día en la feria, fue a la feria y compró unas pastas dentales, que no se acuerda el nombre, y empezó a utilizar esa pasta dental. Y efectivamente le pedimos que suspendiera el uso de esa pasta dental y que volviera a la que ella usaba habitualmente y la lesión efectivamente empezó a remitir espontáneamente. Por lo tanto, esa estomatitis, si bien es cierto, no era cierto, no estaba asociada al uso de prótesis, pero a nosotros nos hizo sospechar
Efectivamente fue producto de una reacción alérgica al uso de esa pasta dental. Ella no recordaba el nombre, pero después no me acuerdo si ella la trajo, pero porque después yo perdí de vista, pero efectivamente después esta lesión, ella volvió a su antigua pasta y la lesión volvió, ¿cierto? Desapareció instantáneamente. Por lo tanto, ahí empezó a usar nuevamente su prótesis nueva y esta lesión desapareció. ¿Ya? Por lo tanto, también la importancia de hacer una buena anamnesis, de pesquisar cosas que a lo mejor yo no hubiese imaginado, no me había tocado pasar por esto, pero nos puede pasar, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, la etiología no era la prótesis propiamente tal, sino que fue una reacción alérgica asociada al uso de esta pasta dental. Es una locura, dice que efectivamente. Pero bueno, pues nos costó harto llegar a esa conclusión. Doctor, pero las prótesis no se cepillan solamente con un cepillo y agua, porque la pasta dental como que abrasiona el acrílico, ¿o no es así? Sí, no, pero la pasta dental. Hola, hola. Pero la pasta dental los pacientes igual la usan para cepillar su mucosa, ya también por un efecto cosmético, o sea, de sentir un buen aliento, ya por lo tanto, no es que la paciente cepillase dentro de las instrucciones, a ella se le indicó que había que lavar la prótesis con jabón líquido de mano, ¿cierto? Pero ella usaba pasta para básicamente limpiar su mucosa, no hacía referencia al uso de la pasta sobre la prótesis, porque finalmente si ella enjuagaba bien la prótesis, el residuo que podría haber quedado de pasta dental en la prótesis era despreciable en el fondo. Pero sino que básicamente era el contacto directo de la pasta dental con su mucosa. Y ahí en la imagen que te mostré era menos, pero inicialmente era toda su mucosa enrojecida. En relación al tratamiento de la estomatitis subprotésica, bueno, lo primero que se debe hacer es la educación de higiene oral y protésica. Eso es fundamental, chiquillos. ¿Ya? Un adecuado manejo clínico. Debe haber una correcta higiene oral y procedimiento de limpieza de la prótesis. ¿Ya? Por lo tanto, la educación es fundamental. Uso antifúngicos tópicos, ya siempre el uso antifúngico en fases iniciales de una estomatitis que uno pudiese sospechar que hay una sobreinfección por cándida, debe ser de uso tópico. Y uno pasa a un nivel sistémico en aquellos casos mucho más complejos que no responden a la terapia tópica y que hay a lo mejor una condición sistémica de base que puede estar ausentando el oportunismo de las cándidas, ¿ya? Y obviamente desincentivar el uso nocturno del aparato protésico y ojalá, y muy importante, realizar el recambio de las prótesis si éstas se encuentran en malas condiciones. El tratamiento hay que enfocarlo, ¿cierto? Básicamente a la etiología, a lo que está generando esta estomatitis. Y por eso cuando tenemos una estomatitis de origen traumático, que esté asociada al uso de la prótesis, se determina que al eliminar el factor traumático, la reacción inflamatoria va a disminuir. Y por lo tanto, pudiese ser necesario, en una primera instancia, dentro de una etapa correctiva o estabilizadora de nuestros tejidos, antes de tomar, cierto, nuestras impresiones funcionales sobre una mucosa sana, vamos a tener que vernos en la obligación de rebasar nuestras prótesis antiguas con algún acondicionador de tejido que pueda disminuir el impacto que tienen estas fuerzas masticatorias sobre la mucosa y el reborde, obviamente al tener una prótesis que no está en buenas condiciones, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos una mucosa que está con un diagnóstico de estomatitis subprotésica, previo, ¿cierto?, a la toma de impresiones funcionales, vamos a tener que manejar estos tejidos, ojalá, ¿cierto?, de una forma oportuna para mejorar las condiciones de esa mucosa. Y para eso muchas veces vamos a tener que intervenir sus propias prótesis antiguas, mejorar sus condiciones de estabilidad, de limpieza, ¿cierto? Y obviamente de aspectos del uso, ¿cierto? Y los cuidados que debiese tener el paciente con él, ¿ya? Y hay una serie de elementos de rebasado que nos pueden ayudar a mejorar las condiciones de estas prótesis, que vamos a ver algunos a continuación y que los que están disponibles en clínica. Por ejemplo, el uso del Coe Comfort, que es específicamente un acondicionador de tejidos de características autopolimerizables que va a crear un cojín entre la prótesis y la mucosa
y que contiene un antifúngico, ya que va a favorecer la eliminación si es que eventualmente hubiese cambio. ¿Qué aplicación clínica tiene? Acondicionamiento de tejidos inflamados, permite tomar impresiones funcionales para prótesis completas, hacer rebasado en zonas de la prótesis y identificación de áreas de presión o estabilización de cubeta. Ya por lo tanto cumple una serie de funciones, pero básicamente nos va a ayudar a mejorar, ¿cierto?, el grado de adaptación a los tejidos de soporte de esa prótesis, ya favoreciendo una distribución más homogénea de la carga sobre toda la mucosa. También encontramos el COESOF, que también es un elemento de rebasado blando, obviamente de carácter temporal, que nos va a permitir estabilizar estos tejidos blandos previo a la toma de impresiones definitivas, que también es un material de rebasado autopolimerizable, que se habla que se puede usar hasta 3 meses en las prótesis, que contiene udensilenato de zinc, que tiene acción antifúngica, y dentro de sus aplicaciones clínicas es un elemento de rebasado temporal de prótesis totales o parciales, que se puede utilizar en prótesis inmediatas, a extracciones múltiples, ¿ya? Y en aquellos pacientes con tejidos que son sensibles a la cicatrización. Todos estos dos productos, el CodeComfort y el CodeSoft, nosotros los encontramos en los botiquines de la clínica, chicos. Ya son productos que están disponibles para su uso, ¿ya? Cuando la estomatitis está asociada a cándida, ya acá muchas veces los factores no es que estén por separado, o sea, lo más probable es que esta candidiasis, esta estomatitis que también esté asociada a cándida es porque el paciente también es portador de prótesis removible. Acá podemos ya aplicar terapia antifúngica, pero una terapia antifúngica de uso tópico. Ya podemos usar antisépticos y desinfectantes como la clorexidina, incorporación de fármacos antifúngicos al acondicionador de tejido y obviamente la desinfección de las prótesis con algún hipoclorito o con pastillas efervescentes, las tipo Corega, por ejemplo, que son las más comunes que podemos encontrar, que van a ayudar a disminuir la carga, ¿cierto?, bacteriana o fúngica de estas prótesis. Dentro de dentro del tratamiento de terapia antifúngica en la estomatitis protésica asociada a cándida, que se trata básicamente como una candidiasis, en la guía clínica de salud oral integral para los adultos de 60 años y más, que es garantía GES, se describe el uso principal de la nistatina y del miconazol, ¿ya? La gracia de la nistatina es que es de mucho mayor fácil acceso, sobre todo en relación al precio de esta, y más aún cuando estamos hablando de personas mayores, que muchas veces son pacientes jubilados, donde sus pensiones no son muy elevadas y que básicamente es mucho más fácil acceder a este fármaco que al miconazol, cuya presentación comercial es en gel y está destinado para ser utilizado, ¿cierto?, a nivel oral, ¿ya? Pero que lamentablemente sus costos son muchísimo más elevados. Estamos hablando que el miconazol en su presentación gel, donde la marca comercial es el Dactarin gel, debe estar entre los 25 y 30 mil pesos, ¿ya? Por lo tanto, no es un monto menor, sobre todo en aquellas personas mayores, ¿ya? Es un impacto económico importante. Pero tenemos la alternativa de la nistatina, que si bien es cierto, no está hecha para ser aplicado propiamente tal como fármaco oral para el tratamiento de la estomatitis asociada a cándida, sí nos puede ayudar en sus diversas presentaciones, ¿ya? Y básicamente, ¿en qué presentación? En presentación de suspensión oral o que permite hacer colutorios con esta nistatina, o en comprimidos que uno, obviamente, el paciente puede disolver en boca, o incluso se puede moler y aplicar y mezclar con el acondicionador de tejido, ¿ya? O también eventualmente podría ser en su presentación de crema, que es muy oleosa y que tiene un sabor, según los pacientes, que es asqueroso, que el paciente perfectamente se podría aplicar directamente en la zona. Generalmente las aplicaciones son de 3 a 4 veces en el día, ¿ya? En el caso de la crema, por ejemplo, en la zona directamente del paladar,
o las pastillas que las pueden disolver lentamente después de las comidas, ojalá 4 veces al día por 7 días, o en suspensión oral, que también se aplican después de las comidas, 4 veces al día, y uno debiese continuar el uso por lo menos una semana después de notar cierta mejoría, ¿ya? Pero el sabor no es muy agradable, ¿ya? Y aquí en la derecha podemos ver la presentación del Dactarin Gel, que es miconazol al 2%, que eso ustedes está en la farmacia, pero su precio es bastante elevado y básicamente su uso es uso tópico oral. Como esto no es un elemento que el paciente, por ejemplo, cuando uno podría pensar, es comprimido, el paciente tiene que tragarla, o si es suspensión oral, tiene que tragar la suspensión, no. Lo ideal es que esto esté en contacto con la mucosa, porque la finalidad de estos fármacos es el uso tópico. Pero ¿qué pasa? Si el paciente traga, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Ojo con eso. Pero la idea es que el fármaco esté en contacto con la mucosa. En relación al Dactarin Gel, la recomendación, que es miconazol al 2%, es media cucharada de esta cucharada de postre, por ejemplo, 4 veces al día de aplicación. Se aplica en la mucosa palatina y no debe ser deglutido inmediatamente. Si lo deglute después, no pasa nada, ¿ya? Las prótesis dentales deben ser removidas durante la noche y escobilladas con el gel. Esto de escobillarla con el gel es como un poquito botar la plata a la basura, porque el costo de esto yo preferiría que el paciente simplemente lo aplique en su mucosa y después le pueda dar algunas recomendaciones cómo higienizar esas prótesis. El tratamiento debe mantenerse al menos una semana después de desaparecidos los signos clínicos de esta estomatitis que nosotros estamos atribuyendo a una candidiasis. Y aquí tenemos el caso de un paciente que me tocó ver en el servicio, que también cambiamos su prótesis, hicimos una nueva prótesis que tenía una estomatitis ya francamente tipo 2 tipo 3 ya estaba ahí, que asumimos empíricamente que estaba generando, había una sobreinfección por cándida, y a él sí lo dejamos con Dactarin porque afortunadamente para el paciente en ese minuto en la farmacia del servicio sí había disponibilidad de este fármaco. ¿Ya? Y él la utilizó y obviamente los cambios empezaron a ser notorios, ¿ya? Después le perdí el seguimiento al paciente y desapareció. Obviamente también lo derivamos acá a periodoncia para que hicieran un tratamiento periodontal de sus dientes remanentes. Este es el caso de una alumna que me tocó ver, si no me equivoco, en cuarto año, donde ustedes ven a su izquierda que esta era la prótesis, bueno, la prótesis que está en el modelo, ¿cierto? Tenía una forma de herradura, donde la imagen que dice 13 de abril del 2022 estaba perfectamente definida la impronta de esa prótesis en forma de herradura, donde había un tejido, ¿cierto?, inflamado, eritematoso, ¿ya? Y decidimos, ¿cierto?, mejorar las condiciones de esa prótesis, aumentamos su área de soporte, tomamos una impresión de arrastre con esa prótesis, extendimos la zona del soporte maxilar, ya dejó de ser una herradura, y la dejamos, la acondicionamos la rebasamos con Reline, que es un acrílico de rebasado para uso en boca, ¿cierto? No genera exotermia como el acrílico rosado Marché tradicional, sino que este lo ocupamos directamente en boca. Aquí hicimos una mezcla de acrílico marché, de autocurado, ya, para extender la base protésica y después directamente en boca rebasamos esta prótesis. ¿Ya? La paciente empezó a utilizar esta prótesis, obviamente quitamos el mal hábito de dormir con ella y las condiciones, empieza la mucosa inmediatamente a cambiar de aspecto. Ya por lo menos se empieza a eliminar esta zona eritematosa y finalmente la paciente terminó con sus prótesis ya definitivas y obviamente pudimos trabajar en una mucosa ya sana, por así decirlo, o con un mayor grado de normalidad. Doctor, ¿qué se receta? ¿Se hace receta magistral, Nayaret? Mira, Nayaret, afortunadamente la anistatina en sus distintas presentaciones suele ser bastante económica.
Por lo tanto, uno podría eventualmente prescribir directamente la nistatina, ya sea en suspensión oral, prefiero yo, o en comprimido. ¿Ya? Yo creo que en suspensión oral es mucho más amigable, porque el paciente básicamente lo que hace es como un colutorio con esa suspensión. ¿Ya? Disolver una pastilla, un comprimido en boca es un poco más amargo, es peor, no es muy agradable, y la crema es peor porque tiene un efecto oleoso, por lo tanto el paciente va a sentir esa sensación de un paladar raro y va a quedar con el sabor, ¿ya? Si eventualmente el paciente puede cancelar un Dactarin gel, el Dactarin gel, que es miconazol al 2%, obviamente sería el producto de elección porque tiene un sabor y está hecho específicamente para ser aplicado directamente en la mucosa oral, ¿ya? Pero receta magistral, no sabría decirte cómo podríamos homologar el Dactarin, o eventualmente uno podría traerse y definir el vehículo tipo gel, etcétera. Pero yo creo que ya con la anastatina e incluso con la clorexidina uno puede lograr resultados bastante favorables. Muchas veces está la estomatitis asociada a un mejoramiento de la condición de la prótesis, más un uso de colutorio de clorexidina, ya uno empieza a evidenciar cambios notorios. Si notamos que esto sigue o no mejora lo que esperáramos, podríamos pasar a un antifúngico de uso tópico, ¿ya? Pero muchas veces está asociado directamente a la inestabilidad protésica. No sé si ahí respondo un poquito a tu pregunta, pero si tú me preguntas por una receta magistral, lo desconozco, ¿ya? Y aquí otro ejemplo donde mejoramos las condiciones de la prótesis y empezamos a utilizar solamente también clorexidina en una primera etapa. Y los cambios también empiezan a ser evidentes. Ahora vamos a pasar a otra patología que es bastante común, que son las hiperplasias, y en este caso el fibroma irritativo o traumático. Es una lesión de crecimiento de tipo tumor, más común en la mucosa oral, ya es un aumento de volumen franco, una lesión de tipo tumoral hiperplásica del tejido conjuntivo fibroso en respuesta a una irritación o trauma local. Por lo tanto, si encontramos este tipo de lesión y hay asociado un factor etiológico que está generando una irritación en esa mucosa, lo más probable es que sea un fibroma irritativo, porque su causa es totalmente identificable. Hay un factor irritativo que está generando esta hiperplasia del tejido. Y la zona más frecuente es la mucosa de la mejilla, a lo largo de la línea de la mordida, y también se puede encontrar en la mucosa labial, encía y en la lengua. Están generalmente recubiertos por una mucosa de superficie lisa, color rosado, similar al color de la mucosa normal o levemente más blanquecina debido a una hiperkeratosis por fricción constante, ¿ya? Y la mayoría son de base sésil, tamaño no mayor a 1,5 centímetros y son generalmente asintomáticos. Y aquí podemos ver cómo en la cara interna de la mejilla de este paciente encontramos esta lesión, este fibroma irritativo traumático. ¿Y por qué traumático? Porque coincidió que estaba asociada a estos retenedores, a este complejo retentivo de esa prótesis, ¿ya? Eliminamos parte del complejo retentivo porque uno de los retenedores estaba vestibularizado, se hizo la extirpación, ¿cierto? La exéresis de la lesión, y esto remitió completamente. Acá podemos ver otro fibroma irritativo en la cara interna de la mejilla, pero con una característica distinta a la anterior, donde efectivamente este fibroma, en este minuto que yo lo vi, estaba, ¿cierto?, con una ulceración. ¿Y por qué? Porque estaba asociado a un retenedor de un diente pilar que ya no existía. Chicos, chicas, yo les pido que por favor ustedes, cuando ejerzan, y aquellos que tengan la oportunidad de trabajar en un consultorio, en un SAPU dental, en una cena de urgencia, si tienen que realizar extracciones asociadas a un diente pilar protésico, no cuesta nada, de verdad, chicos, chicas, cortar esos retenedores, ¿ya? Porque lamentablemente, para que ese paciente, el tiempo que pasa entre que es derivado para hacer una nueva prótesis o que el paciente tenga la posibilidad de repetirla, pueden pasar meses. Por lo tanto, ese retenedor, lo más probable es que le haga la vida imposible a ese paciente en relación a su mucosa. Por lo tanto, con un alicate cualquiera, con un cortante, incluso con una fresa, una piedra de diamante, uno perfectamente puede eliminar ese complejo retentivo o ese retenedor,
¿ya? Es muy importante realizar. Acá vemos otro fibroma irritativo que estaba asociado, ¿cierto?, a la remanencia de esos dos dientes. ¿Y por qué específicamente? Porque este borde incisal de ese incisivo estaba muy agudo, muy filoso, y el paciente tendía, ¿cierto?, a jugar ahí con la lengua y que finalmente le generó esa lesión. Por lo tanto, nuevamente aquí asociado a un factor irritativo reaccional. ¿Cuál es el tratamiento del fibroma irritativo? Básicamente la cirugía, es decir, una biopsia excisional, se elimina la lesión y el pronóstico es excelente. La recurrencia obviamente es rara y que siempre que se controle y elimine el trauma que originó la lesión. Por ejemplo, en el caso anterior, si yo elimino la lesión y no pulo a lo mejor la superficie o no genero una restauración y el paciente sigue con ese hábito de estar pasando su lengua constantemente por esa zona, lo más probable es que vuelva a recurrir la lesión. Pero generalmente, como está asociado a este factor, uno también tiene que abordar la causa, la etiología, ¿ya? Y como consejo, y por eso lo destaco, en teoría cualquier lesión, ¿cierto?, debe ser enviada, cualquier tejido que sea extirpado a la mucosa debe ser enviado para un estudio histopatológico para confirmar su diagnóstico, debido a que otros tumores benignos y malignos pueden simular la apariencia clínica de lesiones banales, ¿ya? Y gran porcentaje de estas lesiones siempre tienden a ser benignas, pero podría tocar la mala suerte de que no necesariamente lo sea. Por lo tanto, para tener una certeza diagnóstica, en teoría, todo tejido que se saca de la mucosa debiese ser biopsiado. Otra lesión que también es de tipo reaccional y que está asociada al uso de prótesis en mal estado es la presencia de épulis fisurado, que nuevamente corresponde a una hiperplasia fibrosa inflamatoria que está asociada al uso de prótesis, en cuyos flancos de esta puede ya estar una prótesis mal ajustada. Ya, por lo tanto, paciente que lleva muchos años con una prótesis donde el grado de reabsorción ha sido importante y donde los flancos ya no corresponden a esa primera impresión que se tomó. Por lo tanto, la prótesis básicamente empieza a incrustarse en la mucosa y se empiezan a generar estas lesiones hiperplásicas reactivas. ¿Ya? Y se puede observar múltiples pliegues en la mucosa del fondo del vestíbulo traumatizada por el borde de la prótesis en un individuo con signos de atrofia marcada del reborde óseo alveolar. El color de la mucosa puede ser similar a la mucosa normal, enrojecido o incluso ulcerado, y generalmente tiende a ser asintomático, salvo que pudiese estar ulcerándose. ¿Ya? Estos casos de abajo son delirios, son casos extremos de EPURI, ¿ya? A mí me ha tocado ver, pero no con este grado. Y aquí les voy a presentar algunos. Esto sí, este paciente, efectivamente yo lo vi en clínica, en el servicio, y efectivamente era una paciente que tenía una prótesis muy desajustada y era básicamente una especie de lengüeta alrededor del reborde donde coincidía perfectamente con ese flanco de esa prótesis. Y claro, al observar y tomar esta radiografía panorámica, obviamente había una reabsorción, un reborde totalmente atrófico, ya donde había una mucosa que había respondido con un crecimiento importante, sumado al impacto iatrogénico que estaba generando este flanco de la protésico, para terminar, ¿cierto?, en esta especie de lengüeta epulifisurado. La paciente no le dolía, ¿ya? Acá está la prótesis que estaba usando la paciente, una prótesis, ¿cierto?, desajustada, reparada, y que coincidía plenamente con ese tejido hiperplásico. Obviamente la derivamos a la cirugía correspondiente. Aquí el épulis fisurado es un épulis mucho más pequeño que corresponde al mismo paciente, ¿cierto?, que tenía el fibroma irritativo en la punta de la lengua. Por lo tanto, no es raro que en un mismo paciente puedan convivir más de una lesión en la mucosa, ¿ya? Obviamente el épulis en este caso era mucho más pequeño. ¿Ya? Otro caso, también un épulis mucho más marcado, también asociado a este flanco protésico, a ese borde protésico. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, nuevamente es la remoción de este tejido sobrante, ¿ya? La remoción quirúrgica,
Y obviamente hay que confeccionar una nueva prótesis dental o esta debe ser rebasada para evitar la recurrencia de la lesión. Si yo hago la extirpación quirúrgica de la lesión y vuelvo a dejar la misma prótesis sin ser esta modificada, lo más seguro que esa lesión vuelva a recidivar. Por lo tanto, en una primera etapa, en una fase de reparación del tejido, yo puedo a través de su misma prótesis, ¿cierto?, adaptarla, mejorar las condiciones para que ésta no vuelva a generar la lesión. Cuando estabilizamos los tejidos, podemos tomar nuestras impresiones funcionales. Otras patologías propias y que también asociadas al uso de prótesis tienen que ver con las úlceras traumáticas. Y la presentación clínica generalmente sugiere la causa, pero algunas presentaciones se asemejan a carcinomas ulcerativos tempranos de células escamosas, por lo tanto es necesario realizar una biopsia. Nuevamente, muy importante poder asociar la lesión con algún probable factor etiológico, ¿ya? Una úlcera crónica simple puede aparecer en la lengua, labio y mucosa vestibular, en sitios que pueden ser dañados por los dientes o flancos protésicos. Se observan clínicamente como áreas eritematosas que rodean una zona central con una membrana amarilla fibrinopurulenta que se puede remover. Y generalmente las úlceras traumáticas sí son dolorosas. Acá, en el caso de instalación de una prótesis, estas lesiones se presentan dentro de los 2 primeros días post-instalación. Y existen casos en que pacientes que usan prótesis por aproximadamente 5 años con una oclusión desequilibrada o una sobreextensión. En este caso en particular, el paciente eran prótesis dañosas, que las condiciones de su reborde habían cambiado y que básicamente lo que estaban generando sus prótesis eran úlceras aquí, en este caso a nivel de piso de boca. Y aquí un paciente que, si bien es cierto, eran úlceras mucho más pequeñas, estaban asociadas a un problema de oclusión, ¿ya? Que arreglando la oclusión, estas úlceras empezaron a remitir inmediatamente. Acá lo mismo, ¿cierto? Se asocia esta úlcera al flanco lingual de esta prótesis acrílica, por lo tanto hubo que, ¿cierto?, aliviar dicha zona y esto empezó afortunadamente a remitir de forma espontánea, ¿ya? Y el tratamiento en una úlcera traumática que presenta un factor causal obvio, el tratamiento obviamente es eliminar dicho factor. Y cuando no se observa notoriamente un factor causal, entonces se hace necesaria una biopsia o a lo menos prender nuestras alertas, ¿ya? Porque si yo detecto que hay una lesión ulcerada, una lesión de tipo úlcera, ¿cierto?, que no duele, que lleva mucho tiempo y que no está asociada a un factor causal conocido, es mejor derivar a ese paciente y estudiar esa lesión de una forma mucho más exhaustiva. Por ejemplo, si yo les presento esta imagen, uno podría pensar borde lateral de la lengua, una lesión sospechosa, ¿cierto? Perfectamente podría ser sospechosa. Pero afortunadamente para el paciente y para nosotros, había un resto radicular asociado específicamente a esa lesión, que dado su carácter irregular, había un elemento friccional que estaba generando esa ulceración a nivel del borde lateral. Pero si no hubiese estado ese borde, ese resto radicular, quizás yo debiese haber, sí o sí, haber derivado a ese paciente. O sea, creo que no es concebible dejar pasar una lesión de ese tipo si es que yo no estoy seguro o no tengo certeza a qué corresponde, ¿ya? En este caso, afortunadamente, uno indicó la extracción y la lesión obviamente remitió inmediatamente. Acá, no solamente las úlceras traumáticas están asociadas al uso de prótesis removible. Esta fue una paciente que me tocó atender que el día anterior, se asustó, la paciente estaba con mucho dolor porque el día anterior le habían provisionalizado todo el grupo 5. Por lo tanto, fue un acto operatorio que fue bastante invasivo, donde se utilizaron rebasado, acrílico, calor, desgaste con turbina y que finalmente derivó en el otro día con la aparición de estas úlceras y que obviamente la paciente la tenía muy adolorida. Aquí básicamente el manejo fue sintomático, ¿cierto? Mantener una buena higiene y obviamente esto remitió espontáneamente. La hiperkeratosis o queratosis friccional, otra patología asociada a la mucosa oral,
que uno la puede observar y también realizar un diagnóstico diferencial, son lesiones de superficie dura y queratóxica producidas por estímulos mecánicos de origen crónico. Clínicamente son parecidas a una leucoplasia, sin embargo, estas lesiones corresponden a una respuesta hiperplásica, similar a lo que vendría siendo un callo sobre la piel, ¿ya? Generalmente son reversibles luego de eliminar el estímulo. Por lo tanto, nuevamente asociado a un factor causal específico, ¿ya? Y es muy importante diferenciar queratosis friccional de una lesión potencialmente maligna, como antiguamente se hablaba de lesiones precancerígenas, como podría ser un leucoplasia. Y en este caso, las hiperkeratosis o queratosis friccionales más común encontramos la línea alba, que muchas veces podemos identificar en pacientes que bruxan, ¿cierto? Esta línea blanca que recorre la cara interna de la mejilla, o el morciato buccarum, que son estos pacientes que tienden el mal hábito de morder también su mejilla y que se asocian a estas lesiones blanquecinas. O en estos casos, ¿cierto? Otro ejemplo de hiperkeratosis es la queratosis del reborde alveolar, que involucra el tejido retromolar o del reborde dentado y que está causado por la función masticatoria o por el uso de prótesis. Por ejemplo, esta paciente no utilizaba prótesis mandibular y efectivamente había una hiperkeratosis en relación al reborde, porque obviamente cuando él, ¿cierto?, comía, era inevitable que el alimento se impacte en la zona. ¿Ya? Por lo tanto, ese roce friccional empieza a generar ese engrosamiento de la mucosa, ¿ya? Por lo tanto, aquí es clara que la lesión es bilateral, o sea, se presenta en ambos rebordes edentos. Pero ¿cuándo debiese sospechar? Cuando esta lesión blanquecina a lo mejor hubiese estado concentrada o definida en un solo lugar, en un solo reborde. Por lo tanto, aquí hay elementos que uno puede ir haciendo más que un diagnóstico, identificando, ¿cierto? Y prendiendo las alertas de qué podría, si es normal o no, pero en este caso, afortunadamente para el paciente, no era nada maligno, se le hizo una prótesis dental y obviamente estas lesiones empiezan a remitir. Y por último, la quilitis angular, que también es común de encontrar en algunos pacientes mayores, es una lesión que compromete los ángulos de la boca, se caracteriza por la descamación o eritemas y fisuras en la zona de las comisuras, y en adultos mayores que han perdido la dimensión vertical o cruzada. O sea, la altura facial del rostro está disminuida, por lo tanto, hay surcos mucho más marcados, ¿ya? Y tienden a generar este tipo de lesiones. La saliva tiende a acumularse en estas áreas, manteniendo, por lo tanto, una zona húmeda permanente en el sector, lo que va a favorecer la aparición de cándidas o de hongos. Estudios epidemiológicos dicen que el 20% de los casos corresponden a infecciones producidas por Candida albicans y un 60% se relaciona a infecciones producidas por albicans junto a la bacteria Staphylococcus aureus, ¿ya? Su tratamiento, básicamente, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de una paciente con quinitis angular, donde su altura facial inferior está claramente disminuida, acumulación de saliva, una zona irritante, y en los pacientes cuando se rehabilitan, estas lesiones empiezan a desaparecer totalmente de manera espontánea. Y por último, bueno, recomendaciones finales, después algunos consejos de higiene protésica, tienen que ver con siempre inspeccione la mucosa oral, cara interna de mejillas, borde de lengua, piso de boca, encía, reborde y paladar en el momento de cada examen clínico y los controles posteriores a cualquier tratamiento protésico. Uno debe crearse una sistemática de evaluación clínica, donde uno no puede pasar por alto ninguna de estas estructuras, chiquillos. No solo irnos directamente a los dientes, tener el hábito, ¿cierto?, de observar cada una de las estructuras anatómicas, y eso no cuesta nada, chicos. No nos vamos a demorar más de 5 minutos en hacer un buen examen de los tejidos blandos en la boca. Finalmente somos nosotros los indicados en realizar cualquier diagnóstico que esté dentro de nuestro territorio. ¿Ya? Para eso debemos ser acuciosos, ¿ya? Revise el área debajo de una prótesis dental siempre. No porque el paciente me diga, no, doctor, la siento bien, yo no voy a remover esa prótesis. Hay que valorar, ¿ya? Reserves un tiempo para explicar a sus pacientes los métodos de higiene de la prótesis dental y las recomendaciones de su uso y controles posteriores. Idealmente en personas mayores
estas indicaciones tienen que ser entregadas de forma verbal y a lo mejor también por escrito. Y si tienen algún acompañante, también hacer partícipe al acompañante de estas indicaciones, porque muchas veces los pacientes mayores retienen la primera información y después no se acuerdan de nada. Por lo tanto, si hay alguna persona responsable que lo acompañe, también hacerla partícipe de estas indicaciones, porque finalmente son fundamentales en aquellos pacientes portadores de prótesis. ¿Ya? ¿Qué recomendaciones existen de higiene bucal y cuidados para personas portadoras de prótesis? Esto está extraído de una guía del MinSal perfectamente respecto a las prótesis. Todos los días después de cada comida hay que higienizar las prótesis. Y para la limpieza de las prótesis se puede utilizar un cepillo especial para prótesis, si es que el paciente puede acceder a este, o como alternativa una escobilla para uñas de filamentos blandos o también un cepillo dental convencional de uso exclusivo para la prótesis. Esto hay que indicarle al paciente. No puede utilizar su mismo cepillo que utiliza para sus dientes o para su mucosa, utilizarlo, ¿cierto?, en la prótesis, porque si no ese cepillo va a durar nada, ¿ya? Y siempre debe retirar las prótesis de su boca para limpiarlas. Aunque suene obvio para nosotros, no es tan obvio, chicos, para los pacientes. Muchas veces hay pacientes que higienizan su boca con las prótesis puestas. Por lo tanto, por un lado, no están higienizando bien su prótesis y menos sus dientes, ¿ya? No deben lavarse las prótesis con pasta de dientes o elementos de limpieza abrasivos. Se debe utilizar jabón líquido neutro, ya que de lo contrario puede dañar tu prótesis de forma irreversible. Nunca se debe limpiar las prótesis con agua hirviendo, porque pueden deformar, dañando la prótesis de forma irreversible. ¿Ya? Suena obvio, pero para los pacientes no lo es. No duerma con sus prótesis a menos que el profesional se lo indique específicamente. Por ejemplo, aquellos pacientes que pudiesen tener algún trastorno temporomandibular, donde es necesario, por ejemplo, mantener estable la oclusión, a lo mejor en ese caso, en ese paciente, para estabilizarlo, es necesario que duerma con su prótesis. ¿Ya? Pero eso responde a indicaciones precisas. Recomendaciones: una vez a la semana para complementar la limpieza, y en caso de no contar con estas pastillas de limpieza efervescentes, se pueden sumergir las prótesis en un recipiente con agua fría y con 5 gotitas de cloro, el de uso doméstico, el clorinda, durante 5 minutos y luego enjuagarlas bien en agua fría. Si sus prótesis son metálicas, no hay que colocarlas con gotitas de cloro, ¿ya? Y dentro, como alternativa, si el paciente puede acceder, utilizar la limpieza de las prótesis con el uso de estas tabletas efervescentes, las cuales se disuelven en agua tibia durante 30 minutos o durante toda la noche si se puede, y luego enjuagarlas bien en agua fría. Obviamente, el uso del hipoclorito o de estas pastillas efervescentes no va a reemplazar la limpieza mecánica de la prótesis, ya sea metálica o acrílica. En el caso de estas pastillas efervescentes, se puede utilizar tanto en metálicas como acrílicas, pero jamás van a reemplazar el arrastre mecánico, ¿cierto? La limpieza mecánica de la prótesis. Ya esto debe ser un complemento. Por lo tanto, podría ser usado tan solo una vez a la semana y no todos los días, porque si no, también es gastar mucha plata en estas pastillitas. ¿Ya? Por lo tanto, hola, ¿me escuchan? Se me cortó desde mi computador, pero estoy en este. ¿Todo claro? Hola, sí, todo claro.
Chicos, Kevin, no grabé la clase, pero sí les puedo compartir el PDF, que tengo que enviarles también el otro que tengo pendiente de anatomía. ¿Alguna otra duda, chiquillo? Yo tengo una. Hoy parece que está aquí, estaba sin volumen. No sé si me hablaron. ¿Ahora Yo, sí? ¿Sí? doctor, sí, yo tengo ¿Sí? una duda. Dígame. Eres Javier, sí. Eh, sí, cuando habló del miconazol y que dice no deglutir de inmediato, ¿es ¿Ya? porque al inicio es como tóxico y después se cambia la composición o es No, solamente no, para no, no... no, Javier, porque el efecto, como les mencionaba y les insistí, el efecto es tópico. Por lo tanto, debe mantenerse el mayor contacto, por el mayor tiempo posible en contacto, ¿cierto?, de este gel con la mucosa. ¿Ya? Porque no es un efecto sistémico, o sea, la idea es que el paciente, o sea, no pasa nada si lo traga, ¿ya? Pero la idea es que se mantenga el mayor tiempo en boca y obviamente, inevitablemente, el paciente va a tragar, pero la idea es que eso yo como paciente lo pueda depositar en la zona del paladar y obviamente que esté ahí un buen rato, pero va a tender a tragar. Pero no es que se aplique el gel y se lo trague inmediatamente, no, a eso voy, Ah, ya, gracias. ¿ya? ¿Se ha entendido, cierto, Javier? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna otra duda, otra pregunta, chiquillo, en relación a la clase? Chiquillo, quería hacerle una consulta. Yo no sé si hay aquí algún delegado, pero la próxima clase que yo tengo programada con ustedes es para el jueves 14 de mayo. Pero yo por un motivo de fuerza mayor, ese jueves tuve que pedir un permiso administrativo. Por lo tanto, no voy a estar en actividades académicas. Para no retrasar el contenido que justamente hace relación al uso de placas de relación y relaciones craneomandibulares que obviamente para aquellos que ya están con sus pacientes en dentados totales les va a ser de utilidad, yo podría proponerles en vez de postergar la clase, quizás adelantarle un día antes, el día miércoles 13 de mayo. ¿Ya? Si fuese así, lo dejo a ustedes. Yo tengo disponibilidad a hacer esa clase después de las 2:30. Por lo tanto, si ustedes definen algún horario, me plantean algún horario y se lo planteamos al doctor Troncoso para poder, si ustedes están de acuerdo, adelantar esa clase, que también sería en formato, obviamente, online. No sé si es posible. No sé si acá Eh, hay no sé si hay algún... un delegado, pero el problema que tenemos es que la mitad del curso, o más o menos como la mitad, un cuarto, tenemos clínica desde las 2 hasta como las 6 y después tenemos clase. Entonces, si capaz se sube una como en modo grabación, se podría. ¿Y hasta qué hora tienen? ¿Y tienen clases presenciales o por Zoom después, Javier? Em, o sea, son presenciales, son híbridas, la verdad, niño. Tenemos como a las 6:50 clase y terminamos como a las 7 más o menos. Sería mucho tener otra clase después, porque, o sea, para mí no es problema hacer una clase a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, ¿ya? Pero, miren, les puedo plantear esa opción o si no, déjenme conversarlo con el doctor. Quizá, pucha, me tendría que hacer un espacio el día jueves igualmente. Pero a priori si pudiese ser el día miércoles 13 o no sé si lunes o martes de esa semana tienen algo, porque podría ser lunes 11 martes 12. Yo creo que el lunes, no lo sé, o puede ser en el estilo cápsula, que Mira, a mí en también personal no me existe. gustan mucho las cápsulas, prefiero que sea como en vivo para, si en caso de alguna duda, ir aclarándola inmediatamente. Miren, les dejo planteada la inquietud, de lo contrario, si no se puede, bueno, la postergamos por lo menos una semana y yo hablo con el doctor. Pero si pudiésemos tener como claridad en base a los delegados, si es que se puede esa misma semana adelantarla o si la postergamos, la dejaríamos para la semana siguiente.
Yo creo que podría realizarse el martes, después de que tuviéramos promoción, que salimos como a las 5 o 6. Ya, ya, déjenme, mira, el martes me complica porque el martes yo me regreso a Santiago siempre de Valparaíso y salgo a esa hora y estoy llegando a Santiago como a las 8:30 de la tarde. Y entonces, no, ya. Pucha, veamos, podría ser lunes, tipo 7 de la tarde, por ejemplo, yo podría. O, claro, el día miércoles ustedes están complicados. O, ya, déjeme conversarlo bien con el doctor. Vean si ustedes pueden un día lunes o de lo contrario lo hacemos al jueves siguiente. ¿Ya? ¿Les parece? Pero les vamos a informar ahí oportunamente. Ya, Doc. ¿Ya? Bueno, en respecto a la clase, ninguna duda, chiquillos, chiquillas. No, doctor. Todo Ya, pues. claro. Bueno, a los que están presentes les agradezco la atención y que tengan un muy buen descanso, un buen receso, junten harta energía para de vuelta. ¿Ya? Cuídense, chiquillos. Gracias, doctor. Chao, doctor. Que Cuídese estén muy también. bien. Chao, Que esté muy chao. bien.